Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que traemos lo más interesante, lo mejor, lo más importante dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Y yo le he dicho hace muy poco tiempo que este año me ha venido bien en el sentido de poder encontrar temas que tienen relación con el momento, porque es un año de conmemoraciones, es un año de 50 años de, 75 años de, 100 años de, 150 años de, 250 años de nacimiento de Jane Austen, por ejemplo. Bueno, estamos conmemorando un año muy especial, porque evidentemente en los años terminados en 5 ha habido muchas circunstancias importantes. Eso es una forma de justificar quizá lo que yo estoy haciendo. Pero hace 150 años fallecía un grande de la literatura infantil. Usted sabe que los grandes de la literatura infantil son Collodi, los hermanos Grimm, Perrault, Oscar Wilde y este señor que hoy vamos a recordar y que se llamó Hans Christian Andersen. Si yo le digo El patito feo o La vendedora de fósforos o Las zapatillas rojas o El soldadito de plomo y algunas otras más, usted las ubica seguramente dentro de las películas de Disney, porque Disney ha tomado muchísimos de estos cuentos, o muchos de estos cuentos, y los ha llevado al cine en dibujos animados, etcétera, etcétera, al estilo Disney. Pero a veces las historias no son tan románticas como las quiso mostrar el cine hollywoodense. Son más duras, eran más duras. Eran más duras porque hay que tener en cuenta también en la época en que fueron escritas, en que no todos los autores pasaban la misma circunstancia. Y en el caso de Hans Christian Andersen, un danés conocido en el mundo entero, él vivió una vida muy sobresaltada, una vida de una familia muy pobre. Él era hijo de un zapatero remendón, quiso seguir otro camino y lo consiguió a fuerza de mucho esfuerzo y mucha dedicación. Tuvo que pedir ayuda en distintos lugares del mundo para poder seguir su vocación. Primero quiso ser escritor, después vio que sus textos no eran tan bien recibidos por el público, decidió ser cantante de ópera. Bueno, ¿usted vio el físico de Hans Christian Andersen? Véalo. Hubiera sido para roles muy especiales, muy puntuales. A ver, pidió los favores del rey de su momento en Dinamarca, se trasladó a Copenhague desde su aldea natal, perdió contacto con los suyos, no era tan fácil en ese momento. Después se lanzó a visitar el mundo, fue a Italia, fue a distintos lugares del viejo continente y los plasmó en libros muy interesantes, súper interesantes. Se paseó por toda Europa, fue amigo de los grandes, supo conectarse, supo hacer buenas migas, pero fue un hombre solitario que volcó toda la observación que él había hecho sobre el ser humano, al igual que un Oscar Wilde, por ejemplo, a través de cuentos para niños. Amaba a los niños profundamente. Y hay una película muy simpática que se llamó Hans Christian Andersen, de la década del 50, interpretada por el gran Danny Kaye. Danny Kaye, el bailarín y cantante norteamericano. Hay una película preciosa donde no se narra la historia en sí de Hans Christian Andersen, sino un sueño o una ilusión fabricada a través de su propia historia. Hans Christian Andersen, en este caso con Danny Kaye, fue una película deliciosa donde de alguna manera se trasluce todo lo que él
quiso ser y las ambiciones y los sueños que tenía y por qué se trasladó a Copenhague desde su aldea natal. En fin, un filme realmente encantador que acabo de revisar después de tantos años, 50 y pico de años, porque películas de la década del 50. Y realmente me pareció encantadora. Danny Kaye fue un gran intérprete. Le decía que quiso ser Hans Christian Andersen, cantante de ópera, después se dedicó a viajar, a plasmar las reseñas de sus viajes en libros que fueron exitosos y después ya directamente se dedicó a la escritura de cuentos infantiles. Cuentos infantiles que han sido muchos de ellos llevados al cine, como La Sirenita, por ejemplo, a las comedias musicales también, qué sé yo, El Patito Feo. Hay tantas versiones del Patito Feo, El Soldadito de Plomo, La Vendedora de Cerillas o de Fósforos, en fin, todos los aspectos del ser humano desvalido, él los plasmó en sus libros. Y se cree que El Patito Feo fue inspirada por su propia imagen, no por su propia vida solamente, sino por su propia imagen, porque él no era para nada agraciado. Un hombre solitario que tuvo amores varios, evidentemente era bisexual porque se enamoró de muchas mujeres, nunca fue correspondido, mal correspondido en la mayoría de los casos, y se enamoró de varios hombres. Y hay correspondencia de él donde se menciona todo eso. Finalmente, él que tenía tanto miedo a los accidentes, falleció de una manera tan, absurda si se quiere, porque ya en sus 70 y pico se cayó de la cama y eso le significó un golpe tan intenso en su cuerpo que murió poco tiempo después. Pero eso es otra historia. Yo lo que quiero recordar es las películas que se hicieron en base a sus historias tan bien narradas, tan simpáticas, tan aleccionadoras, por otra parte, con un tufillo de moralidad, sin ninguna duda, porque los escritores en esa época, a menos que fueran los escritores malditos y que estaban sumergidos en los opiáceos, todos los demás siempre tenían una mirada puesta en lo que correspondía hacer y en lo que la sociedad marcaba que había que hacer. Él vivió en esa época, en 1800 y pico, entonces la sociedad le marcaba lo que tenía que hacer. Una historia fascinante, una historia que usted no se puede perder, que relata las circunstancias en que un hombre muy, muy pobre surgió a la fama, a la popularidad, al devenir internacional de todos los literatos del mundo, y que fue tanto su éxito que hay instituido un premio que se llama Hans Christian Andersen al mejor escritor del año sobre cuentos o de cuentos infantiles. Y fíjese que yo quería llegar a esto, una cordobesa muy afamada, muy respetada, una excelente escritora en nuestro medio, que comparte el cetro con 2 o 3 autoras cordobesas, ganó el premio Hans Christian Andersen, que se otorga todos los años por la corona danesa, en el año 2012. Y me estoy refiriendo a María Teresa Andrueto. A María Teresa Andrueto, una de las mejores escritoras argentinas. Yo no sé por qué no tiene mayor difusión su trabajo literario a nivel más popular, porque María Teresa Andrueto, junto con Perla Suez, con Eugenia Almeida y con 2 o 3 grandes nombres de autoras argentinas de este momento, es de lo mejor que hemos tenido y que estamos teniendo. Todavía es muy joven. Bueno, yo antes de despedirme,
después de haber hecho esta breve reseña sobre la vida de Hans Christian Andersen, quiero mostrarle este libro que me fue cedido por Librerías Maidana, donde usted va a encontrar en esta editorial Alma, que está toda ilustrada, es preciosa realmente. Aquí se va a encontrar con todos los cuentos de Hans Christian Andersen más conocidos por el público. Eso que yo acabo de mencionar, algunos otros, pero se sabe que escribió más de 180 cuentos infantiles. Y claro, ¿cómo no va a ser bienvenido o popular en su momento si además los cuentos eran realmente deliciosos, tocantes, emotivos? No eran cuentos, tenían algún final feliz, pero eran cuentos bastante desoladores, porque la vida de Hans Christian Andersen fue bastante desolada. Señores, esto ha sido todo por hoy. Quiero despedirme hasta la semana que viene. Quería hacer la mención del premio ganado por María Teresa Andrueto hace ya 13 años, que fue un orgullo para todos los argentinos. El premio Hans Christian Andersen a la mejor autora de cuentos infantiles. Pero no solamente eso, María Teresa también tiene novelas para adultos, maravillosas novelas para adultos. Una gran escritora nuestra que yo de alguna manera, a través de los cuentos de Andersen y de esta conmemoración de los 150 años, yo quería recordarla porque se lo merece. Una colega, una compañera, una amiga, una coterránea y una contemporánea. Señores, esto ha sido todo por hoy. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias a todos ustedes. Gracias por las suscripciones. Gracias a Gustavo Seifer, que está allí del otro lado de la cámara. Y bueno, gracias a todos los que están con nosotros aquí en este programa. Chao.